El aire era denso, con olor a papel viejo e historias olvidadas. El archivo de la ciudad era un laberinto de estantes altísimos y cajas polvorientas, cada una guardando un fragmento del pasado. Ella había venido buscando respuestas, un destello de verdad en la enredada historia del pueblo. Sus dedos recorrían los frágiles lomos de periódicos viejos, buscando cualquier mención de la gran mansión que se alzaba, marcada pero desafiante, en la colina que dominaba el pueblo. Entonces, se le cortó la respiración. Un titular descolorido, apenas visible bajo el peso del tiempo, gritaba tragedia. Incendio consume la mansión Blackwood. El artículo que lo acompañaba, fechado décadas atrás, hablaba de un devastador incendio que se había cobrado la vida de toda la familia Blackwood, salvo un hijo superviviente. La causa del incendio seguía siendo un misterio, una brasa humeante de especulación en el corazón de la memoria colectiva del pueblo. Con cuidado, sacó el periódico de su frágil encuadernación, con el corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y temor. A medida que profundizaba en el artículo, una sensación de hormigueo le recorrió la espalda. Alguien la observaba. Podía sentir su mirada clavada en su espalda, una presencia palpable en la quietud del archivo. Lentamente, se apartó de los estantes, llevando la mano instintivamente al reconfortante peso del viejo periódico. Allí, en el pasillo tenuemente iluminado, había un hombre envuelto en sombras. Su rostro estaba oscurecido por la oscuridad, pero ella podía sentir sus ojos, agudos y fríos, clavados en ella. No se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, un centinela silencioso que custodiaba los secretos del pasado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era este hombre y qué quería? Su presencia irradiaba un aura de amenaza, una amenaza silenciosa que flotaba en el aire entre ellos. Quería exigir respuestas, romper el silencio sofocante que había caído sobre ellos. Pero algo en su comportamiento, una intensidad silenciosa que irradiaba de él, la mantenía cautiva. Era como si la estuviera desafiando a retarlo, a profundizar en los misterios que giraban en torno a la mansión Blackwood. Entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció. Se fundió de nuevo en las sombras, dejando tras de sí una persistente sensación de inquietud y el tenue aroma a tierra húmeda. Estaba sola una vez más, rodeada por los susurros del pasado y la inquietante sensación de haberse topado con algo peligroso. Algo mucho más grande que ella misma. La anciana estaba sentada frente a ella, con las manos nudosas por la edad, los ojos nublados por los recuerdos. Había sido una amiga íntima de la familia Blackwood, testigo de la alegría y la tragedia que se habían desarrollado entre los muros de la mansión. Ahora su voz, un susurro áspero, pintaba un cuadro del pasado, un pasado envuelto en dolor y sospecha. El incendio, empezó, con la voz ligeramente temblorosa, no fue un accidente. Fue el hermano menor, te lo digo yo. Él lo hizo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación y dolor. Siempre tuvo celos de su hermano mayor, el heredero de la mansión Blackwood, consumido por la envidia. El hermano menor, explicó, tenía un temperamento volátil, una oscuridad que acechaba bajo su encantadora fachada. Había discutido con su hermano la noche del incendio, una amarga pelea escuchada por el personal. Pero nadie lo había creído capaz de un acto tan horrible, no hasta que fue demasiado tarde. Él también murió en el incendio, continuó la anciana, con la voz llena de tristeza. Algunos dicen que fue un accidente, que quedó atrapado intentando escapar. Pero yo sé la verdad. No pudo vivir con lo que había hecho. La culpa lo consumió. La rosa negra yacía en su puerta, una única flor aterciopelada manchada de sombras. Sus pétalos, oscuros como la medianoche, parecían absorber la luz, exudando un aura de amenaza. Y acurrucada entre sus espinas, una nota. El mensaje,
garabateado con una letra irregular, le provocó un escalofrío. Deja de hurgar en el pasado, decía. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Las palabras se sentían como una amenaza, una promesa de castigo si se atrevía a desafiarlas. El miedo se enroscó en su estómago, frío y agudo. Se había topado con una red de secretos, una oscuridad que se extendía por generaciones. Alguien estaba observando cada uno de sus movimientos, decidido a silenciarla antes de que pudiera descubrir la verdad. Pero la advertencia solo alimentó su determinación. No dejaría que el miedo la controlara. La encontró en la biblioteca, con la rosa negra en la mano, el rostro pálido por la impresión. La preocupación marcaba líneas en su rostro mientras la alcanzaba, su toque suave pero firme. ¿Qué pasó? Preguntó. Su voz un bajo rumor de preocupación. Ella le mostró la rosa, la nota amenazante un crudo recordatorio del peligro que se arremolinaba a su alrededor. Su mandíbula se tensó al leer las palabras, sus ojos endureciéndose con resolución. No te preocupes, no dejaré que nadie te haga daño. Sus palabras, pronunciadas con tranquila fuerza, calmaron la tormenta de miedo que rugía dentro de ella. En sus ojos, vio una feroz determinación por protegerla, una promesa de que estaría a su lado, sin importar el peligro. Y por un momento, las sombras parecieron retroceder, reemplazadas por un destello de esperanza. Él sería su escudo, su protector en la oscuridad. Juntos, afrontarían los secretos que les aguardaban. Juntos, encontrarían la verdad. Invisible, silencioso, observaba desde las sombras. El misterioso hombre del archivo, con el rostro aún velado por la oscuridad, observaba cada uno de sus movimientos. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios al presenciar su creciente cercanía, su determinación compartida de desentrañar el pasado. Conocía cada uno de sus pensamientos, anticipaba cada uno de sus movimientos. Eran peones en su juego, bailando al son de una melodía que solo él podía oír. Los había atraído a su red, y ahora los vería quedar atrapados en sus intrincados hilos. Su investigación, su búsqueda de la verdad, le divertía. Eran como niños jugando a los detectives, ajenos al peligro que acechaba justo debajo de la superficie. Les dejaba jugar a sus jueguitos, sabiendo que cada paso que daban los acercaba a él, a la verdad que acabaría por destruirlos. El juego había comenzado, y él era el titiritero, tirando de los hilos, orquestando su caída. Les dejaría descubrir lo justo para que creyeran que tenían el control, para darles una probada de esperanza antes de arrebatársela, dejándolos con nada más que desesperación. La vieja casa crujía bajo el peso de sus secretos. El aire denso de verdades no dichas. Cada sombra parecía susurrar del pasado. Cada rincón albergaba el potencial de una revelación. El misterio del incendio, el enigmático hombre del archivo, la nota amenazante. Las piezas del rompecabezas se arremolinaban a su alrededor, tentadoramente cerca pero frustrantemente fuera de su alcance. Pero nos estamos acercando, puedo sentirlo. Cada pista que descubrían, cada callejón sin salida que encontraban, solo reforzaba su determinación. No se dejarían disuadir. No descansarían hasta que la verdad fuera revelada, por muy oscura y retorcida que fuera. El pasado tenía la llave del presente, y estaban decididos a desvelar sus secretos. Pero la verdad, estaban a punto de descubrir, era algo peligroso. Tenía el poder de curar, pero también el poder de destruir. La noche descendió como un sudario, cubriendo el pueblo con un silencio espeluznante. El viento aullaba como una banshee, sacudiendo las ventanas de la vieja mansión, una sinfonía de inquietud. Cuanto más profundizaban, cada descubrimiento los arrastraba más hacia un laberinto de engaños y traiciones. El incendio, que antes era un trágico accidente, ahora ardía con las llamas de una mentira meticulosamente orquestada.
Pero el orquestador, el titiritero que estaba detrás de todo, permanecía oculto, con sus motivos envueltos en sombras. Estaba observando, esperando el momento oportuno para atacar. El peligro era palpable, una presencia sofocante que impregnaba cada uno de sus movimientos. Caminaban por la cuerda floja, balanceándose precariamente entre la verdad y el engaño, con sus vidas pendiendo de un hilo. Un paso en falso, un tropiezo, y se precipitarían al abismo, consumidos por los secretos que intentaban desentrañar. La verdad, cuando finalmente emergiera, destrozaría la frágil fachada de su realidad, dejándolos cambiados para siempre. Porque en el corazón de este enigma se estaba gestando una tormenta, una tempestad de traición, venganza y secretos largamente enterrados que amenazaba con consumirlos a todos. La pregunta no era si golpearía, sino cuándo, y quién quedaría en pie cuando el polvo se asentara.